Se está viendo perfecto. Bien, muchas gracias, Daniel. Bien, voy a checar aquí un poquito. Antes de arrancar con este seminario, teniendo en cuenta que es de acceso abierto y al margen de cualquier formación, porque no estamos pidiendo ningún tipo de formación previa, es una charla informativa general, introductoria al tema, advertencia del caso. Dentro del seminario va a haber algunas imágenes que pueden afectar la sensibilidad de las personas, que se incluyen específicamente con fines académicos, así que si hay alguna persona que no esté dispuesta a ver estas imágenes, queda debidamente advertido. No es una charla apta para todo público, el ámbito forense incluye imágenes que pueden herir la sensibilidad de las personas y por lo tanto, antes de arrancar, teniendo en cuenta que es una charla abierta e introductoria, va a haber algunas imágenes un poco fuertes para algunas personas que no pertenezcan al ámbito de los forenses. Entonces, quedan debidamente advertidos antes de arrancar. Entonces, como les decía, este seminario es sobre entomología forense y está como subtitulado el uso de insectos en la investigación criminal. Como les decía, mi nombre es Carlos Sosa, me dicen Nando, soy licenciado en criminalística y actualmente trabajo, ahí ven el loguito, en el laboratorio de entomología, que depende de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del CONICET y el Gobierno de Entre Ríos. Tiene sede en la ciudad de Diamante, Entre Ríos, y dentro de las actividades que se desarrollan en el laboratorio se encuentra la línea de investigación forense, destinada a conocer la fauna entomológica de interés forense en la provincia de Entre Ríos, así como brindar servicios especializados en materia de asesoramiento, formación y peritajes respecto de entomología forense. A lo largo del seminario vamos a ver 4 grandes tópicos. El primero, entomología, en donde vamos a aprender algunos conceptos desde la biología para entender el resto del seminario. Después, entomología forense, más que nada es una introducción conceptual a qué vamos a entender por entomología forense y las diferentes áreas disciplinares en las que se divide hoy por hoy la entomología forense. En puntos de interés investigativo, algo muy de criminalista, vamos a ver los puntos periciales que puede responder un entomólogo forense y precisamente después de saber algunas características biológicas que es la entomología forense y qué es lo que puede responder, en el último punto, recolección de evidencia entomológica, vamos a ver procedimientos destinados a la búsqueda, levantamiento, preservación y el adecuado embalaje de evidencia entomológica con fines judiciales. Entonces, vamos a arrancar con la definición más básica y decir que la entomología, como bien dice esa definición de diccionario, es la parte de la zoología que tiene por objeto de estudio a los insectos. Como área especializada de la biología, la entomología se ocupa del estudio de todo lo que de una u otra forma se relaciona con insectos, es decir, morfología, biología, fisiología, bioquímica, ecología, clasificación y además se ocupa del estudio de aquellos factores que determinan cambios en las poblaciones de insectos. Antes de hablar de insectos, vamos a hablar de los artrópodos. Los artrópodos, como dice ahí ese extracto, constituyen el tipo de organización más numerosa y diversa del reino animal. Incluyen, entre otros, a los insectos, a los arácnidos, a los crustáceos, a los miriápodos. Estos últimos son los conocidos coloquialmente como ciempiés o milpiés. El nombre artrópodo significa literalmente que son animales con patas articuladas. Y en realidad todo el cuerpo de estos animales es articulado. No poseen un esqueleto interno, poseen un esqueleto externo. De eso es la figura que ven ahí, dice esqueleto externo o exoesqueleto, que después vamos a hablar un poco más de esto en la siguiente diapositiva. Su cuerpo, dice la definición, está metamerizado, es decir, dividido en segmentos. Entonces, estas 3 características hacen que estos animales sean diferentes a otros animales. Tienen apéndices articulados, cuerpo dividido en segmentos y un esqueleto externo. Y esto lo vamos a ver
tanto en los insectos, como en los arácnidos, como en los crustáceos, como en los miriápodos, ¿sí? La diferencia entre la cantidad y algunas características de estos tres van a hacer que los insectos y los arácnidos sean distintos de los crustáceos y los miriápodos. Es decir, todos esos son artrópodos, pero dentro de eso los insectos son algunos artrópodos que tienen ciertas características que vamos a ver. Hago esta introducción porque en entomología forense no hace estudio, por ejemplo, de arañas, porque las arañas son arácnidos, ni de alacranes, porque los alacranes no son insectos, ¿sí? Entonces, esta introducción es para eso. Como les decía, una de las características que tienen los artrópodos es esta coraza externa, ¿sí? Ese exoesqueleto, que está conformado por un carbohidrato nitrogenado que se llama quitina. Esta quitina es una cubierta semirrígida que obliga a los artrópodos a crecer de a saltos, dice la definición, saltos sucesivos. Ahí lo que ven es lo que coloquialmente en la mayor parte del país le dicen cigarra, por acá en el litoral le decimos chicharra, que llegado cierto momento de su vida, el exoesqueleto le queda chico y hace una muda de ese exoesqueleto. Esto es explicado muy rápidamente, sin entrar detalladamente en ese proceso. A nosotros nos interesa esta característica. Y como les decía a los cursantes de la tecnicatura de visceración, este exoesqueleto externo es lo que hace que cuando uno aplaste bichitos suene un crunchy. Eso es el exoesqueleto, esta coraza semirrígida de quitina. Otra característica de los artrópodos es la presencia de ojos que pueden ser simples o compuestos. No voy a profundizar demasiado en el detalle de esto, es simplemente mencionar algunas características. Los ojos simples por lo general están en la zona central de la cabeza, los ojos compuestos por lo general están ubicados dorsolateralmente, ¿sí? Son estos ojos reticulados que tal vez asociamos más con las moscas, pero no son solamente propios de las moscas. Otra característica que vamos a mencionar de los artrópodos es que no tienen algo específicamente destinado al olfato como tenemos nosotros la nariz, sino que las antenas van a cumplir un rol olfativo, así como también táctil y auditivo. Entonces las antenas de los artrópodos son importantes y las diferentes formas que tienen son adaptaciones, no son simplemente bueno, en algunos casos sí, pero no son simplemente de adorno, tienen alguna función. Y lo vamos a ver en particular con las antenas de los insectos. Entonces, entrando sí a los insectos, decimos que los podemos distinguir porque tienen un cuerpo dividido en tres partes o tacmas: cabeza, tórax y abdomen, que son esas tres partes que estamos señalando ahí. Entonces, así como decíamos que los artrópodos tienen el cuerpo dividido, los insectos también tienen el cuerpo dividido y estas son las partes principales. Otra característica es que tienen tres pares de patas, como ven aquí en la imagen. Ustedes no ven mi puntero, así que lo voy a dejar de mover. Tienen tres pares de patas, que lo va a diferenciar, por ejemplo, de los arácnidos que tienen cuatro pares de patas. Entonces, si tiene cabeza, tórax y abdomen y tres pares de pata, es un insecto, y si no lo tiene, puede ser un artrópodo, pero no un insecto. En la cabeza de los insectos vamos a tener cuatro pares de apéndices muy importantes a la hora de identificarlos: las antenas, las mandíbulas, los palpos maxilares y las dos piezas que forman el palpo labial, todo eso que ven ahí. Solamente estoy mencionando algunas características, algunos elementos de la anatomía de los insectos, pero les dejo las imágenes para que vean que todo tiene un nombrecito y que dependiendo del tipo de insecto que tengamos, para poder identificarlos vamos a tener que observar y describir las características de algunas de estas partecitas pequeñas. Entonces, fíjense o tomen la idea
de si a veces es complicado ver un insecto porque es chiquito, fíjense de ver todo eso para poder identificar de qué insecto se trata. Esto lo vamos a retomar cuando hablemos de la importancia de conservar la evidencia entomológica, porque el entomólogo necesita ver todo esto para poder saber qué especie de insecto se trata el que tenemos, el que hemos levantado en el lugar del hecho. También, como decíamos, los insectos, perdón, se me fue, como habíamos dicho con los artrópodos, tienen los ojos simples. Acá tenemos dos imágenes que muestran los ojos simples en el medio de la cabeza, y los ocelos que están ubicados dorsolateralmente, como decíamos. Las antenas de los insectos, ahí en el GIF pasan algunas imágenes de algunos insectos, como para que se concentren en la antena, al margen de la morfología y los colores llamativos. Desarrollan en las antenas varias funciones, como decíamos, táctil, olfativa, auditiva y prensora. Están formadas por un número variable de artejos, denominados antenómeros o antenitos. Se las divide en 3 secciones, que ahí en las fotos de la derecha están señaladas con flechitas y con iniciales, si es que pueden verlo, depende de la transmisión. El primer elemento se llama escapo, la letra E, el segundo se llama pedicelo, y el tercero es el flagelo. Eso significa cada una de esas letritas que ven en la imagen de la derecha. Algunos de estos elementos, como dijimos, van a ser identificadores del insecto del que se trata. Y esto que ven ahí en la imagen de la derecha son diferentes tipos de antenas. Cada una de estas va a tener un nombre particular. No voy a entrar en detalles de las denominaciones técnicas de cada cosa porque no hace a la finalidad del seminario. Simplemente tienen que saber que cada tipo de insecto va a tener un tipo de antena particular, tiene un nombre, tiene una serie de características que la definen, y como ven ahí en la imagen de la izquierda, diferentes insectos tienen diferentes tipos de antenas. Y eso también en algunos casos va a colaborar con la identificación de la especie de que se trata. Tampoco vamos a entrar en detalles, pero hay que tener en cuenta que el aparato bucal de los insectos, dependiendo de su morfología, nos va a estar hablando del tipo de dieta que lleva este insecto. Entonces ahí les puse como ejemplo un aparato masticador típico de un escarabajo, un aparato bucal chupador típico de la mosca doméstica, un aparato bucal suctor típico de la mariposa y un aparato suctor perforador típico de la chincha. Entonces, esto nos va a estar hablando del estilo de vida del insecto, por decirlo de una manera. Finalmente, en el tórax de los insectos vamos a encontrar las alas, otras de las características distintivas de los insectos. Pueden ser 4 alas, pueden ser 2 alas, o pueden estar ausentes, pero que en el origen sí se encontraban en este bichito. En el caso de las abejas, la imagen más a la izquierda, un par de alas se ha convertido en halterio, que son como unos estabilizadores de vuelo. En el caso de los escarabajos, de los coleópteros, el primer par de alas se metamerizó también, se convirtió en una cajita que se denomina técnicamente litro, y este litro es el característico de los escarabajos o coleópteros. Entonces, también es un par de alas, pero ha cambiado, ha mutado con el tiempo para cumplir también un rol estabilizador del vuelo de estos insectos. Y una característica que tal vez llama mucho la atención es este sistema venoso que ven a la derecha, que son las alas. Esto es un ala de mosca, y como pueden ver, esas rayitas que ven ahí son venas, es una venación. Esta imagen es lo que se denomina técnicamente venación alar. Y las venas de las moscas nos van a permitir identificar las diferentes especies. Entonces, no es un dato menor. Fíjense que cada vena tiene un nombre, cada conformación entre las venas tiene un nombre, y no son iguales entre todas las especies, sino que
la extensión, o dónde se corta, o dónde curva, va a ser característico de diferentes especies. Esto lo menciono no para que sepan cuál es el nombrecito de cada cosa, o si agarramos una mosca en el lugar del hecho, ponernos a ver las alas, sino para que se entienda la importancia de la preservación de este elemento. De ahí a que los protocolos de trabajo no digan que podemos cazar moscas aplaudiéndolas como si estuviéramos en nuestra propia casa. Hay procedimientos para capturar las moscas sin repercutir en todas estas características que estamos viendo, que son importantes a la hora de hacer la identificación de la especie que se ha recolectado por parte del entomólogo. Entonces, parecen pequeñas características, pero no dejan de ser sumamente importantes de preservar para la labor que se va a realizar después en el laboratorio y para poder contestar en este caso las interrogantes judiciales. Un concepto que vamos a tener que tener muy presente en la entomología forense es el concepto de ciclo de vida. Y ahí les pongo una definición. Etapas definidas de crecimiento, transformación gradual y continua de un individuo, desde la condición de huevo hasta adulto. Los insectos, igual que todos los animales, tienen un ciclo de vida caracterizado por ciertas, como dijimos, mudas. Entonces, es importante conocer el ciclo de vida de los insectos de interés forense porque cada etapa de este ciclo de vida va a estar caracterizado de alguna manera en el comportamiento del insecto en ese ciclo de vida, en ese momento, en ese estadio de vida. Entonces, no es simplemente entender de memoria que existe un ciclo de vida, que de acá pasa para acá, sino que entender cuál es el comportamiento de los insectos en cada momento de su vida. Y a su vez es importante porque el mismo insecto puede tener formas muy distintas dependiendo del momento de su vida en el que se encuentra. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, por ejemplo, el ciclo de vida de una mosca doméstica. Arranca con el huevo, en la imagen de la que tienen ustedes a la derecha. El huevo pasa a larva, que es ese gusanito sin patas, esa es la característica diferencial de la larva de mosca, es un gusanito ápodo, blanquecino, como el que ven ahí. Estas larvas, en el caso de las moscas, atraviesan 3 estadios gustares, y eso que ven ahí representa precisamente una larva en el estadio 1, 2 y 3, y en cada uno de esos estadios va a haber un cambio morfológico a nivel microscópico que va a caracterizar cada uno de esos estadios, y finalmente esa larva se va a convertir en una pupa, va a empupar, y de esa pupa va a emerger el adulto. Esto va a estar condicionado por el tiempo, como cualquier situación de crecimiento, pero en los insectos se va a estar también muy supeditado a lo que es la temperatura ambiente. Eso que ven a la izquierda es un gráfico que muestra las curvas de crecimiento de Lucidia sericata, que es la mosca verde común, a diferentes temperaturas. Eso es lo que quiere demostrar. Entonces, la curvita que está señalada como A, B, C, D, E, F, G son los diferentes momentos de la vida de los insectos. Y si se fijan, hacen un recorrido imaginario en el eje vertical, están las temperaturas a las que puede ocurrir ese crecimiento, ese ciclo de vida. Entonces, si se fijan, si estuviéramos aquí en el número 15, más o menos en el día 2 está la curva A, más o menos en el día 4 la B, la C está más o menos en el 7 y así. Pero si van aumentando de temperatura, ya el comportamiento no va a ser igual. ¿Sí? Eso es lo que quiere demostrar. Entonces, no vamos a tener el mismo comportamiento de insectos si estamos en un lugar típicamente frío, no vamos a tener el mismo comportamiento de insectos en un lugar típicamente caluroso, y tampoco vamos a tener el mismo comportamiento de insectos en un lugar con una temperatura atípica para ese momento, porque el crecimiento de los insectos va a estar condicionado precisamente por las condiciones climáticas. Nos pasó en
la materia del curso de viscerador, que tenían que hacer una actividad práctica, que después les voy a contar un poco más, que es el experimento de Reddy, y la teoría nos decía que en los primeros días íbamos a tener la colonización del adulto, que se iba a alimentar de los restos, el adulto iba a colocar sus huevos, y en un par de días íbamos a tener tal vez una larva 3 o ya una prepupa. Y no pasó así. Tuvimos unos días de mucho calor, seco, me dijeron que había llovido muy poco, no había llovido, y terminábamos con los sustratos alimenticios que habíamos colocado en el experimento, deshidratados, sin generar el olor necesario para que sea atractivo para los insectos, y la mayor parte de los estudiantes tuvo que rehacer el experimento, incluso un par de veces, hasta poder obtener realmente condiciones que sean óptimas para poder atraer a los insectos y que se desarrolle el ciclo de vida. Entonces, esto es muy importante, y cuando hablemos del experimento de Reddy les voy a contar por qué me parece una estrategia para aprender un poco de entomología de una manera bastante casera, y que, sin embargo, todo esto que vamos a ver en este seminario es aplicado en ese experimento, que es súper sencillo de realizar y muy educativo, y permite hacer prácticas incluso sobre este tema. Vamos a ver cada etapa del ciclo de vida. Es importante porque diferentes momentos de vida de los insectos pueden estar presentes colonizando los restos que vamos a tener que estudiar, y por lo tanto es importante reconocerlos porque tal vez nos parezca un dato menor, pero ese cumulito de alargadito, blanco, fíjense ahí comparado con la punta de un lápiz, esos son huevos de mosca. Eso nos va a indicar que una mosca colonizó el sustrato que estamos analizando y que ha depositado sus huevos, y más adelante va a haber larvas, y más adelante va a haber adultos dando vuelta también colonizando esos restos. Entonces, los huevos, el primer ciclo, no son un elemento menor de análisis, porque nos está diciendo que ha sido colonizado recientemente ese sustrato, por lo menos por esa especie en particular. Entonces lo que ven ahí es lo que coloquialmente, por lo menos aquí vulgarmente, se conoce como quereza, son huevos de mosca. Una de las características que vamos a tener de los huevos de mosca es que, por lo general, el adulto los deposita cerca del alimento que van a necesitar para desarrollar su ciclo de vida. Y teniendo en cuenta que no tienen movimiento, están en un estado de indefensión, suelen estar ubicados en partes del sustrato que les den abrigo y protección. Entonces, como vamos a ver más adelante, en el caso de la entomología forense médico-criminal, para la determinación de data de muerte, cuando una persona fallece por las diferentes circunstancias y es colonizado por insectos, vamos a encontrar esta colonización primaria de huevos en orificios naturales, en pliegues de la ropa, por lo general sobre la piel, pero pueden estar presentes por ahí, dependiendo del insecto, pero por lo general en orificios naturales, en heridas abiertas, en los ojos, en la nariz, en la boca, van a estar ahí medio escondidos, no van a estar a simple vista, precisamente porque están en un estado de indefensión, no se pueden proteger, y la mosca trata de dejarlos protegidos para que puedan crecer. El siguiente ciclo el siguiente estadio dentro del ciclo de vida, bien digo, es la etapa de larva. Eso que ven ahí en el videíto es un huevo eclosionando y la larva 1 saliendo de ese huevo. Voy a tomar un mate. Agrupamos en esta diapositiva, fíjense que yo pongo larvas, ninfas y juveniles, va a depender de la bibliografía, el nombre y del insecto. Hay algunos que no se ponen de acuerdo si esto es larva o es un juvenil o es una ninfa. No voy a entrar en tecnicismos, así que agrupo aquí a los estados inmaduros diferentes al huevo, incluyendo características de los insectos metábolos y ametábolos. Las larvas y ninfas emergen de los huevos forzando su camino a través del corión, que es la película superficial, para llegar al exterior.
En muchos casos, el corión es roto por unas pequeñas espinas de eclosión situadas en la cabeza u otras partes del cuerpo, dependiendo de la especie. Estas espinas pueden permanecer allí hasta que haya realizado la primera muda de piel este insecto. Durante este estadio de larva ninfa juvenil, pónganle barritas más que coma e i, el insecto va a alimentarse para crecer y acumular reservas para la vida adulta y la reproducción. Lo que decíamos hace un ratito, las larvas mudan la piel 3 veces, atravesando lo que se denomina estadio o instar larval. Depende de dónde lo lean y depende a quién se lo escuchen. Estadio, instar, es lo mismo. Cada vez que obtienen una nueva piel, aparecen espiráculos y ganchos en la boca ligeramente más grandes y diferentes. Estos espiráculos son una de las características que nos van a permitir determinar en qué estadio se encuentra la larva que ha sido encontrada en el sustrato colonizado. Es decir, si una larva de mosca les parece un elemento pequeño, la característica que nos va a permitir volver a esa tablita que veíamos hoy para saber en qué parte de esas curvas se encuentra, son características muy pequeñitas que va a tener que observar el entomólogo. Tal vez los estados inmaduros como las larvas serán la etapa más evidente del ciclo de vida de los insectos en el lugar dicho. Inicialmente se van a concentrar en los mismos lugares que los huevos, pero a medida que crecen van a deambular por otras áreas. La mayoría de las larvas son de gran tamaño. La mayoría de las larvas que son de gran tamaño se van a ocultar por debajo de los cadáveres o sustratos alimenticios que han colonizado. Y lo que ven acá en esta imagen de la derecha es una larva de escarabajo. Fíjense que es diferente a lo que era la larva de la mosca, vuelvo para atrás. Esto es una larva de mosca, blanquecina, sin patas, ápoda, como un gusanito. Y esto que ven acá a la derecha es una larva de escarabajo. Fíjense que la forma no es la misma, tiene patas, tiene pelos, ¿sí? Es más marroncita que blanquecina. Y eso también es una larva, pero de otra especie. Entonces, esto es lo que les decía hoy de no solamente entender el ciclo de vida como algo teórico, sino poder entender las diferentes etapas de los insectos de interés forense para poder verlo en el lugar del hecho. A veces uno piensa que los insectos de interés forense son de gran tamaño y en realidad hay algunos que apenas tienen 1 o 2 milímetros y son muy difíciles de ver. Esto también se los comento porque si uno no está buscando evidencia entomológica, no es que se va a topar con evidencia entomológica. La evidencia entomológica se busca intencionalmente sabiendo qué es lo que se está buscando. Entonces, si uno no va con la idea de obtener información sobre estos insectos en el lugar del hecho, lo más probable es que los pase por alto, porque los insectos, nosotros tenemos naturalizados a los insectos. Nos parece que están ahí y tal vez no nos van a brindar información, pero sí nos pueden brindar información muy importante dentro de la entomología forense. Acá lo que ven es lo que sucede adentro de la pupa. La larva posalimentación ya no va a ser, volvemos para atrás otra vez para ver la larvita, fíjense que es alargadita, dentro de todo tiene una forma, una silueta esbelta. Ya la larva, cuando termina de alimentarse, es un poco más gordita, más como si fuera un tamborcito. Entonces, eso es la etapa de posalimentación. La larva ha comido toda la proteína que necesitaba para crecer dentro de la pupa, y ya tiene esa forma cilíndrica que ven ahí más en la segunda imagen, pero todavía tiene movimiento. Eso es una larva que está emigrando para empupar. La larva va a tener esa segunda forma, que es como un barrilito. Ese barrilito luego se va a extender, se va a endurecer, ya les voy a mostrar una foto de cómo queda por fuera todo esto, y dentro de ese barrilito, que se llama pupario, va a cambiar su morfología
hasta llegar a la forma adulta. Entonces, esto que están viendo es lo que pasa adentro de la pupa. Y esto que van a ver ahora es lo que pasa fuera de la pupa. Tenemos la larva posalimentación, que se ve por el canal oscuro en el medio, y a medida que van ocurriendo estos cambios morfológicos dentro de la pupa, va a ir tornándose un poco más oscuro, que es esto que ven acá, esta evolución, ¿sí? Por lo general, lo que van a encontrar en el lugar del hecho, si es de mosca, por supuesto, es esto. Fíjense que es como si fuera la larva, pero marrón, endurecida, un poquito más redondeada, pero tiene las mismas características que la larva, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que la larva, solo que está dentro la mosca creciendo, evolucionando en su ciclo de metamorfosis para llegar a su forma adulta final. En el caso de las pupas, son otro estado que tiene gran indefensión contra predadores externos. Por lo tanto, la larva, cuando termina de alimentarse y entiende que está por llevar a cabo su metamorfosis final, se va a esconder, va a migrar del sustrato alimenticio, en donde va a ser presa más fácil de otros depredadores, e incluso de su misma especie, y se va a esconder o se va a enterrar o va a tratar de escaparse, porque después va a pasar un par de días encerrada dentro de este pupario y va a ser presa de cualquier animal que ande dando vueltas. Entonces, estos puparios, las pupas y los puparios, pupa es cuando todavía el insectito está dentro, pupario cuando ya está vacío, los vamos a encontrar, en el caso del lugar de lecho abierto, lo vamos a encontrar sepultados en la tierra, lo podemos encontrar en los pliegues de la ropa, lo podemos encontrar, a nosotros nos pasó una vez que se nos abrió un frasco en el laboratorio donde estábamos haciendo una cría de insectos y nos dimos cuenta porque teníamos un montón de puparios en el borde de una ventana alta. Evidentemente, las larvas terminaron de alimentarse, dijeron, ya está, me voy a independizar, me voy a convertir en una mosca, empezaron a escaparse, empezaron a trepar el vidrio y cuando se dieron cuenta que no podían escapar, directamente dijeron, bueno, me quedo acá, pero estaban bien en el borde de la ventana arriba. Entonces, esta es una de las características que va a tener esta etapa de crecimiento de las moscas y es importante entenderla porque nos va a ayudar a localizar esta evidencia. Luego de este crecimiento, de esa pupa, va a emerger el adulto. En algunas especies, el adulto no tiene nada que ver con la forma preimaginal. Llamamos formas preimaginales, como ven ahí en la foto de la derecha, a todo lo que es previo al imago, que es otra forma de llamar al adulto. Entonces, todo lo que no sea adulto es una forma preimaginal y la forma imaginal del insecto es el imago, que es el adulto. Entonces, a veces conocemos y podemos identificar, incluso a simple vista, un insecto en el estado adulto, pero los preimaginales no los tenemos distinguidos o bien no les damos mucha importancia, lo clasificamos en nuestro sentido común como un insecto de menor importancia, y sin embargo es el mismo insecto en otro momento de su vida. Entonces de esto quiero que entiendan que los insectos van a cambiar de forma a lo largo de su vida, algunos con cambios muy significativos, como vimos, tenemos unos huevitos que se convierten en larva, en pupa, y después de eso sale una mosca. Y en algunos casos no va a cambiar tanto la forma, en otros insectos simplemente va a cambiar el tamaño, pero no cambian su forma. Esto va a depender del tipo de insecto y del tipo de metamorfosis. Hay algunos que no atraviesan todos estos momentos del ciclo de vida, como la mosca. Hay algunos insectos que no empupan, hay algunos insectos que no tienen un estado de huevo. Eso va a depender de cada especie de insecto en particular. Entonces, esto es simplemente para contarles que podemos encontrar diferentes momentos de vida del mismo insecto dentro de un sustrato colonizado. Y el último tema dentro de lo que es la introducción a entomología general es hablar de gremios de insectos, hábitos alimenticios. Hay tantos insectos, los insectos tienen diferentes hábitos alimenticios, hay un montón de nombres para ponerle,
de los que comen semillita, de los que comen hoja, de los que comen tallo, de los que comen materia fecal, los que comen sangre. Cada uno de esos insectos pertenece a una agrupación que es por sus hábitos alimenticios. Acá en entomología forense nos sirven 4 grupos de tipos de alimentación o estilos de alimentación o hábitos alimenticios, si les gusta la palabra. Son los insectos necrófagos, los insectos necrófilos, los insectos omnívoros y los accidentales u oportunistas. Los insectos necrófagos se alimentan directamente del sustrato. En el caso de tener, por ejemplo, un cadáver, el insecto necrófago se va a alimentar directamente del sustrato alimenticio colonizado, es decir, del cadáver. Los insectos necrófilos se van a alimentar de los que se alimentan del cadáver, es decir, el cadáver es simplemente una oportunidad para acceder al alimento que en realidad son otros insectos. Luego tenemos los insectos omnívoros, que se alimentan tanto del cadáver como de los insectos que se alimentan del cadáver. Y finalmente tenemos un grupo de insectos que son accidentales y oportunistas, en donde el sustrato colonizado en realidad le da lo mismo. No le importa, sino que lo utiliza como una extensión de su ecosistema. Entonces van a estar dando vueltas ahí, van a buscar un lugar donde protegerse del sol, por ejemplo, o de la lluvia, y van a estar ahí cerca del cadáver, pero no se alimentan de él ni de los insectos. Simplemente les da lo mismo, el único rol que cumple el sustrato que a nosotros nos interesa es protección. Por eso se llaman accidentales, estaban ahí, vieron luz y pasaron, u oportunistas, simplemente lo utilizan como parte de su ecosistema. Hay insectos propiamente necrófagos que nos van a brindar mayor información, pero los necrófilos nos van a estar indicando que antes de ellos hubo otros insectos, y los omnívoros lo mismo. Los oportunistas y accidentales no tienen importancia forense, simplemente se los menciona para agrupar a todo el resto que no aporta información